nuevamente a un nuevo episodio. La verdad que hoy estoy, como siempre estoy feliz, pero hoy estoy demasiado feliz porque mi invitado es un invitado de lujo, mi gente. Hoy viene un duro de este país en temas de entrenamiento. Ha pasado décadas dedicado al conocimiento o al estudio en el tema de salud integral. Ha escrito un libro o 2 libros, no sé cuánto, pero he escrito libros. Hoy él viene a contarnos acerca de cómo podemos mantener hábitos positivos para nuestra comunidad, para nuestros hijos. La verdad que sí, además de psicólogo clínico, yo pudiera decir tantas cosas de mi invitado. Tiene una hoja de vida demasiado extensa, pero yo creo que con solo decir su nombre es suficiente. Con ustedes y conmigo aquí, Juan Carlos Simón. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Quiero algarabía, quiero felicidad. Juan Carlos, gracias por estar aquí. No, me honra. Gracias por la invitación y a tu amiga Emily que me extendió. Ay, sí, la amo. Fue el recurso, el puente, ¿verdad que sí? Sí, la amo. Es un sol. Yo te venía diciendo que vivo agradecida de la vida por ella pertenecer a mi tribu. Bueno, si empecemos de una vez. La primera pregunta que se me ocurre va a ser bastante orgánico. Yo sé que tú tienes demasiado conocimiento, demasiados temas, así que todo va a fluir. Pero la primera pregunta para arrancar es, ¿qué te motivó a iniciar esta vida? ¿Cuánto tiempo llevas o cuándo encontraste este propósito de dedicarte al tema de la salud, de poder ayudar a otras personas a cómo encontrar hábitos saludables y cómo poder sanar a través de la alimentación? Así como hablas del emprendimiento, para mí fue algo como tan accidentado y no planificado. Ah, qué bueno. Y todo Igual que yo. aconteció desde muy temprana edad. O sea, tuve contacto especialmente por el lado de mi madre, donde desarrolló una condición autoinmune, una artritis autoinmune a muy temprana edad. Yo recuerdo siendo muy pequeño, a lo mejor de 5, 6 o 7 años. Wow. Y ella tenía todos los dedos completamente deformados, que no podía firmar cheques. Yo recuerdo, nunca se me olvida eso. Y recuerdo que ella visitó un médico en esa época, que había aquí un señor de la India, no recuerdo si era hindú o no, de la religión, pero sí recuerdo, creo que sí, que le puso un plan de alimentación muy específico para eliminar los alimentos que incidían en la condición que ella tenía y mi mamá pudo curar. Entonces eso fue como algo que me ayudó muchísimo, como a ver el impacto que había en lo que comíamos, sí, entendiendo que en mi época, por ejemplo, la diferencia en la actualidad es que eran mínimos los productos procesados y los procesados aún tenían algo de nobleza. No estaban tan adulterados. Ok. ¿Tú hiciste ese análisis siendo tan pequeñito? Bueno, lo pude ver, tú sabes. Ok. O sea, en realidad no te puedo decir que hice el análisis, pero sí pude ver que mami curó. Ok. Y entonces, a partir de ahí, yo era muy frágil físicamente, era muy delgado y comencé a hacer cosas de forma autodidacta, que Muy si bien. planchas, que comencé con 12 o 13 años a hacer corridas por la manzana en mi casa. Ha sido un proceso bastante largo donde siempre fue un complemento de mi vida cotidiana cuidarme con las herramientas que tiene en el momento, tú sabes. O sea, viendo la parte de la adolescencia, esa parte de mucha inseguridad. Entonces, estamos hablando de años bajitos, los 80. Comencé a visitar gimnasios para buscar la manera, esa forma de mejorarme la parte física y la parte de ver que mientras más comía, pues entonces tenía más masa muscular. Fue toda una historia bastante extendida y larga. Y eso me llevó en esa pasión por buscar todo esto, siempre a marcar la diferencia para mí, no necesariamente en contraste con lo que existía, porque no había redes sociales. No, Era prácticamente claro. tu barrio, no había celulares, era caminar quizás media hora para llegar al gimnasio, hacer ejercicio. Era un sinnúmero de eventos que fue una cascada de acontecimientos que me trajo al lugar de hoy. Reitero, claro, todo con un propósito a través de lo que el Señor use en mí para su gloria, pero más bien me trajo donde yo estoy sin yo saber que iba a llegar acá. Yo iba a los gimnasios, ayudaba a muchísimas personas sin darme cuenta a finales de los 90. Alguien me dijo, pero ven acá, pero entréname. Y sin darme cuenta, o sea, eso fue ya la semilla que permitió germinar al momento. Cerca del 2005 me llegó mi primera propuesta, que era una persona que era mi cliente en ese momento, y me dedicaba a la parte solamente de entrenamiento. Más bien con pinceladas de lo que tenía que ver entrenamiento, parte estética, fuerza. Y pusimos el primer negocio, que se llamaba Workout. Y entonces en el acuerdo fue, mira, yo no soy una gente amante de lo mercuriano, del dinero, sí, claro, pero no tenía nunca esa aspiración, pero sí tenía digamos que una imperante necesidad por conocimiento.
Y el acuerdo fue que en la medida de lo posible, lo que podrían ser mis beneficios era que se pudiera pagarme una educación. Y comencé a codearme con los mejores entrenadores, no como lo vemos en el día de hoy del aspecto estético, sino a nivel de la creminata del desempeño humano, que es a nivel olímpico. O sea, mis mentores o mentor Deportistas. eran coaches que trabajaban con atletas olímpicos de diferentes potencias mundiales, especialmente en Canadá y en Ok. otros lugares. Eran personas que no son el típico entrenador que tú ves aquí ahora mismo en los gimnasios, sino ni siquiera tienen redes sociales. Es como la creminata de entender el desempeño humano, donde la parte estética puede venir como un valor agregado, no como primario. Entender qué potencializar la salud del cuerpo humano para desempeñarse en deporte a nivel olímpico. O sea, no estamos hablando de, sino tuve la suerte de codearme en ese escalafón, en el tope de la cadena, de lo que tiene que ver cómo entender el cuerpo humano con estas personas. Muy bien. Y entonces eso me llevó, a través de él, a conocer el principio de medicina funcional, porque entendía que él utilizaba como sus herramientas, estoy hablando de Charles Poliquin, que en paz descanse, mi mentor, mi amigo, el hecho de entender que había algo que se llamaba medicina funcional. Y yo, coño, ¿pero qué es esto? Entonces, en ese momento, estamos hablando 2009, 10 por ahí, yo a través de conocí una doctora, Susan Mack, con una práctica en Dallas, Texas, y yo la comencé a traer a República Dominicana para atender mis clientes de entrenamiento. Wow. Tuve contacto con ella, hicimos muy buena afinidad, una buena amistad. Yo fui un recurso de ella a hacer una clientela aquí de pacientes, y yo fui un recurso para mis clientes recibir ese enfoque en la medicina, que es tratar las condiciones ante o la condición de deterioro físico metabólico antes de llegar a la enfermedad. Yo servía de intérprete para muchos clientes que no hablaban inglés, por ejemplo, o entendía porque estaba siempre en las consultas, y me fui empapando y enamorando de esa medicina. Y luego a través de ella conseguí el permiso como Medical Assistant para tomar mi primer curso en medicina funcional en el 2009-2010, que es en el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, que se llama a cómo aplicar la medicina funcional a la práctica clínica convencional. Es una semana de entrenamiento, casi 14 horas, 12 horas diarias de charlas, entrenamientos y talleres. Yo fui como oyente y me fui impregnando. Y a partir de ahí yo comencé a tomar muchos cursos en el instituto. El último que hice fue en cómo utilizar la dietética para tratar enfermedades degenerativas y prevenirlas. Uy, no tengo tantas preguntas para ti. Wow. Y entonces de ahí transicioné a la Academia Americana de Medicina Antiedad, o la American Academy of Anti-Aging Medicines. Y en esa búsqueda, sin saber que iba a dedicar de esto, sino era como cada vez que yo aprendía algo nuevo, era una visión distinta del mundo. Hice cursos en endocrinología aplicada, hice un curso que lo concluí, es un fellowship para cardiólogos, pero claro, no salgo titulado, sino como oyente en biología y metabolismo vascular, para entender de raíz qué conlleva o te lleva la enfermedad coronaria o el deterioro del sistema cardiovascular. Y mi último curso formal lo concluí en el 2019, mis especialistas en péptidos terapéuticos, que está muy de moda ahora, pero sí, yo conozco de eso ya hace cerca de unos 8 o 9 años. Entonces yo trabajo como consultor, donde en lugar de prescribir yo hago hojas de rutas terapéuticas para personas a tratar diferentes condiciones, entendiendo que lo que yo hago es permitir que el cuerpo, con estas estrategias, que puede ser solamente dietética, suplementación o péptidos terapéuticos, optimización hormonal, cómo revertir el reloj que usualmente vemos en el día de hoy, que tenemos dos marcadores, un biológico y un cronológico. Tú puedes tener una edad X, pero tener marcadores muy importantes, tanto fisionómicos como marcadores numéricos en laboratorio. No. Bueno, sí. ¿No influye la genética? La genética usualmente viene de la parte de la epigenética, que si tienes un gen y tus hábitos activan ese gen, pues entonces se expresa. Okay. Pero el asunto es que las personas hoy en día manifiestan hoy marcadores fisionómicos y de laboratorio que indican que tú estás envejeciendo a una tasa mucho más rápida. Entendiendo, reitero, que no es que tú vas a evitar envejecer, sino que el enfoque, que también está muy de moda el término biohacking, que es como hackear tu biología, es cómo tú revertir esas condiciones, que es una de las cosas que vemos muy común, o de los principales discursos es: no estoy igual que antes, ahora no rebajo, ahora no duermo bien, y todo es una razón que tiene que ver con tu historia, que modifica tu biología, como dice la doctora Susan Mack. Tu biografía se convierte en tu biología. Entonces lo que se hace en este enfoque
es entender que lo que tú tienes en el día de cualquier condición que sea cualquiera, y eso aplica no solamente a la parte física, mental y espiritual, es el resultado de tu historia. Entonces, reconociendo esa historia, Estoy de acuerdo. ¿qué te pudo haber? ¿Cuál fue el detonante que te llevó a una condición que tengo en este momento? Que de repente ahora sufro de depresión, ahora soy hipertenso. Sin abandonar lo que tú estás haciendo en la medicina convencional, se busca con este enfoque, buscamos nosotros cómo restablecer la salud. Muy bien. Y dependiendo de si tú estás dispuesto a abandonar lo que te enfermó, pues hay un margen, una posibilidad altísima de revertir muchas condiciones. Wow, tengo tantas preguntas, tantas preguntas. Quiero aprovechar esta oportunidad que tú me has dado para hacerte tantas preguntas. Mira, yo soy una persona muy espiritual y creo mucho en el tema de las conexiones. Entonces, te hago una pregunta en base a eso. Si una persona lleva una alimentación sana, hace ejercicio, come súper saludable, pero su alma no está limpia, está rota, tiene una historia que no perdona o que no olvida y que no ha sanado, ¿qué piensas tú? ¿Eso interfiere en verse bien físicamente o saludable en los gráficos de los exámenes de sangre? ¿Qué piensas tú sobre eso? Las emociones tienen un papel determinante sobre el sistema inmune y sobre perfiles hormonales que usualmente degradan el cuerpo. Una persona, por ejemplo, que tenga el estrés o la respuesta estresante en tu cuerpo, hablando de la parte biológica primero, Ok. o fisiológica. Los perfiles de las hormonas que inciden en pensamientos rumiantes, en frustración, son hormonas que degradan el cuerpo, especialmente el cortisol con otras hormonas. Por eso hay un refrán por ahí muy popular que dice que no hay cosa que viva más que un loco, porque no piensa mucho. Por eso es que cuando hablamos de salud, fíjate cómo tú enfocas, no que se alimenta bien, pero tiene, por ejemplo, problemas de fondo, o tiene su alma rota, como tú lo dices. Ujú. Pero es una forma muy interesante de verla, pero es una forma no justa al entendimiento que el cuerpo humano en su trinidad es cuerpo, mente y espíritu. En esta parte implica que, por ejemplo, si tú tienes una mente completamente corrompida por el pasado y completamente, digamos, que invadida por exceso de futuro, pues lo que te permite a ti trascender es estar presente en el momento. Excelente. Entonces tiene la parte mental que tiene mucho que ver hoy en día con una de las partes más difíciles de desarrollar porque implica estados totales, totalitarios de, digamos, de el mindfulness, que hoy en día es una estrategia o terapéutica que en mi momento, en mi infancia, no había otra condición. Ujú. Lo que nos roba el mindfulness es solamente la hiperconectividad en redes sociales en la parte. Quien no tiene la capacidad de tener momentos de vacío, de aburrimiento, no puede construir nada nuevo y crear experiencias. Entonces, En resumen, entonces sí tiene mucho que ver. bueno, es lo que te estoy explicando. O sea, lo que Ok. pasa es que la idea de tener un cuerpo sano es que sin un cuerpo sano, la mente no se desarrolla. Muy bien. Porque el intestino es el segundo cerebro. Se llama sistema nervioso entérico y contiene una gran cantidad impresionante de neuronas. Entonces, tu intestino no solamente es un tubo, ahí se producen neurotransmisores que inciden mucho en tu estado anímico. Ujú. Por eso cuando tú haces un abordaje a una persona que está rota por dentro, como tú lo dices, rota por dentro, casi siempre que está roto por dentro, y hay que definir qué es comer bien, eso es otra cosa. El que está roto por dentro usualmente vive en un estado de agonía y de apatía, de cansancio emocional y espiritual. El que vive en esta condición usualmente busca alicientes en los alimentos que aunque nos los vendan como saludables, tienen un impacto adictivo en nuestro sistema digestivo, que conlleva también una conexión a la parte del sistema nervioso central. Juan Carlos, explícame esto. Coño, sí, Juan Carlos. No Esto está complicado. es muy complejo. La gran tasa de adicciones en la actualidad, no solamente aquellas drogas narcóticas o recursos exógenos como el alcoholismo, también digamos que adicción al trabajo, adicción a las redes sociales, usualmente eso está vinculado a que nuestro cuerpo ha roto su equilibrio. Cuando tú hablas de espiritualidad o tú hablas de cualquier dimensión, es entendiendo que el ser humano se desarrolló en un entorno a través del Creador para tener todo lo necesario en la naturaleza. Quiere decir que es creación del Ser Supremo, de nuestro Dios. Pero nosotros en la humanidad, en busca de crear dinero y depender y alabar al dinero como nuestro nuevo Dios, en la práctica, aunque decimos otra cosa con la boca, creamos artificio que crea adicción de consumo o la sociedad de consumo al ser humano. Ok. Por ejemplo, todos los alimentos que tú consumas, todos los alimentos, todos, sin excepción, todos, que vienen de un proceso industrial, están diseñados para crear adicción.
No importa lo que diga la etiqueta, bajo Ponme algunos colesterol. ejemplos. Los jamones, las chorizos, Bueno, los no es embutidos. lo mismo un jamón adulterado, porque el jamón es un alimento ancestral cuando es un jamón curado, como el serrano, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, un embutido artesanal. Ujú. Artesanal me refiero como se desarrollaron usualmente en Europa, ese tipo de cosas. Aquí hay alimentos artesanales, Juan Carlos. Bueno, te compro un jamón serrano, te compro un jamón ibérico, un jamón, un prosciutto italiano, pues Ok, es artesanal. ok. Tú vas a un campo y te compras una longaniza, una morcilla Ujú, recién hecha, no ujú. tiene ningún tipo de químico para aumentar su vida media. Muy bien. Se produce es residuo del procesamiento del sacrificio del animal y son alimentos ricos y que aportan muchas cosas. A lo que me refiero con todo eso, todo lo que es artesanal, que conlleva un proceso manual, donde los ingredientes todos vienen de la tierra, es un alimento noble para nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué resulta? La industria de procesados, no solamente ellos lo hacen para vender, ellos lo hacen para hacer dinero. Y hay ingenieros que estudian en especialidades cómo crear ingredientes que hacen que tu cerebro, al tú comerlo, vincules eso con un estado de repetición o búsqueda a ese cerebro que viene cansado por no dormir, exceso de ejercicios, exceso de dietas, contar calorías sin saber de dónde viene. Entonces, definitivamente hay lo que se llama, hay alimentos procesados, y estos alimentos procesados crean lo que se llaman un vínculo tóxico con lo que tú comes. Por ejemplo, un ejemplo. Yo veo padres dándole una galleta Oreo a un niño. Ujú. Con Una Nutella. galleta Oreo de un niño, una galleta Oreo, tiene la estimulación en los receptores de la dopamina en el cerebro, en un niño, igual que cocaína en un adulto en el cerebro. Wow. Yo recuerdo a mi hija Numa Vela, que hemos cuidado mucho su alimentación. Ya está un poquito más grande, ya está socializando, hay cosas que no podemos tener el control. Pero la primera vez que ella probó una galleta de Oreo, la primera vez, una sola vez probó, no que se comió un paquete, y todavía el mes decía, ¿cuándo me vas a dar galleta de Oreo? Porque el estímulo que crea en el cerebro de placer, hiperestimulación, la marca. Por eso es que los niños hoy en día y también los adultos, cuando tú lo vas a abordar, tienen que entender que es como tratar a una persona que tú lo quieres sacar de una adicción de una droga narcótica. Esos vínculos que creamos con nuestros entornos tóxicos que nos roban la voluntad y ya lo que tú haces, tú no lo eliges, sino lo que tú haces te elige a ti. Tienes que entender eso para poder abordar. Muy Ahí bien. viene la parte de la conexión de nuevo de intestino-cerebro. Ok. Oye, se me ocurre una pregunta con eso que tú estás diciendo de la parte tóxica de los alimentos. ¿Y qué tal si nosotros vivimos una vida sumamente saludable en la alimentación, en que, como ahorita te decía, vamos al gimnasio, pero nos rodeamos con personas tóxicas o somos nosotros esa persona tóxica? ¿Eso interfiere también? Pero es que usualmente, ¿cuáles son los alimentos más importantes para el cuerpo humano? Alimentos. El primero, alimentos. Te voy a sacar el contexto. Pero fíjate que la pregunta que tú haces se encasilla en lo que la gente entiende por principios semánticos de comunicación, como definen o encasillan la salud en una sola dimensión, que es la parte física. Ok. Cuando hablamos de la parte física, los 4 alimentos más importantes para tu cuerpo trabajar y estar sano, escucha esto. Escuchen, mi gente, Lo comunidad. voy a repetir. Dímelo. Los alimentos más importantes en orden de prioridad, del más importante, el primero hasta el último. Para tu cuerpo estar sano, el primero es la luz. Segundo, agua, aire y por último, lo que tú pones en la boca. Tú puedes comer la mejor alimentación y si te la pasas, así como hay alimentos naturales y hay alimento artificial, hay luz natural y luz artificial. Hay agua natural, agua que ha sido adulterada, que es artificio del hombre. Y hay aire no contaminado y aire contaminado. Lo que hace que tu cuerpo pueda producir energía es la cantidad de luz a la cual tú te expones de luz natural. Lo cual hace 100 años no era algo de preocupación, porque no había el artificio de la lámpara LED, lo cual emula y roba el esplendor de la luz natural. Ujú. Me explico. Esta luz es tóxica para tus células. La luz natural da vida. Tú ves que los animales, que gracias a Dios no leen ni se dejan manipular, saben en qué momento del día salir a coger el sol y en qué momento buscar la sombra o el cobijo de un árbol. Nosotros nos dejamos engañar y nos enseñan que el sol hace daño,
Pero si no hace daño, si nos hace daño y tenemos el artificio que no hace daño dentro de o en el cobijo del sol, tú te expones a la toxina. Te dicen que hay un alimento que es ancestral para nosotros, no hace dañino, con que tú lo sustituyes con el artificio del hombre que no es natural. ¿Me vas entendiendo? Claro. Entonces, por eso es que cuando hablamos o tratamos de dar una consulta, hay una frase que tengo en mi primer libro, La filosofía de Simón Diet, que dice, lo primero para cambiar el cuerpo es cambiar la forma de pensar. Muy bien. Porque el cerebro, nuestro subconsciente, ama lo familiar. Cuando hablamos de traumas o de vínculos, hay algo en tu subconsciente que está por encima de tu control. Por eso es que reiteramos que la publicidad es lo que mueve el mundo, porque la publicidad dicta en qué dirección consume el mundo. Le hace creer incluso aquellas cosas que a la evidencia normal e histórica contradice nuestra biología. Por ejemplo, el alimento mejor que para el ser humano, es la carne, la más noble, la más noble. Tú puedes comer muchas cosas, pero por ejemplo, yo tengo condiciones, tengo un tema con un chico ahora que se consulta conmigo, de una familia muy querida, que por razones que no voy a discutir aquí, desarrolló una condición autoinmune rarísima, donde en la mano se le llenan las extremidades como si fuera inflamación, como si fuera una gota, pero no es gota, ni dan con lo que es. Comienza a trabajar conmigo y en menos de un mes ya le quitan los corticosteroides y con una alimentación enfocada a eliminar todo lo que sí hace daño y lo que pudiera hacerle daño a su intestino, que es la base del sistema inmune, se pone en remisión la condición. Entonces él va al médico de nuevo y el médico le dice, sí, pero cambia esa dieta, que esa dieta produce cáncer. Le digo, pero es que ese médico, no es culpa de él, él también es resultado de un sistema que quiere aniquilar la plenitud del ser humano para vivir en la esclavitud de la enfermedad, porque la carne nunca llega al colon, se vuelve ceniza antes de llegar al colon. Entonces, yo le pongo una dieta carnívora terapéutica, no de por vida, y su sistema inmune deja de atacarle, quiere decir que restablece ¿qué? La inmunidad. Pero claro, si él no come carne, ¿qué él va a comer? Okay. ¿Me estás entendiendo? Entonces, hay gente que usualmente sin entender de fondo el enfoque antropológico ancestral de lo que nos permitió evolucionar, lee una revista un día en una sala o escucha el discurso de alguien, que todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera, lo que no tiene es el derecho de exigir respeto a lo que dice, entonces ya cree que son expertos en nutrición. No estoy diciendo que tú tengas que comer solamente carne, sino como el discurso disruptivo te roba darle el privilegio a aquellas cosas o personas que quizás por su condición económica, de no muchos recursos económicos, como pasa con los pobres, cuando tienen una fiesta o compran carne para celebrar. Y nosotros que tenemos el dinero para comer carne, nos enseñan que lo que importante es comer granola. Entonces, reitero, yo no es que yo no me coma, bueno, no me como la granola, pero un día tú me la brindas y hay la intención de agradarme, yo me la como porque tú me quieres agradar. Y por comer una granola un día, no me voy a enfermar. Pero la gente consume granola todos los días apostando que es salud. Y van sembrando en la semilla de su cuerpo, su biología, la enfermedad crónica. Porque la enfermedad acontece por los pequeños errores día a día que nos llevan a los grandes fracasos. Ok. ¿Cómo tú te alimentas? ¿Cómo es tu alimentación del día a día? Yo como solamente 2 veces al día. No importa lo que yo haga, yo como 2 veces al día. ¿Y qué tú comes? Yo como de todo, pero trato que el 80% de mi alimentación sea prácticamente alimentos no procesados. Procesado es todo tipo de carne, huevos, como mucha sardina, pescado cuando tengo pescado fresco. Y usualmente yo no hago estrés con la comida. Okay. Yo lo que tengo definido... Pareciera que sí, ¿no? No, imposible. Estresarse la gente que tiene que contar calorías, que le dicen que tiene que comer cada 2 horas, eso es estrés. Okay. Estrés es comer sin hambre. Okay. Aunque no es un estrés emocional, es un estrés fisiológico. Cada vez que usted se levanta, sin hambre, cansado, come, se hace daño al cuerpo. Okay. Entonces yo como 2 veces al día, básicamente. ¿Y tú cuando comes 2 veces al día, come tranquilo, come consciente? En primer lugar, como con hambre. Pero come tranquilo, come consciente, come agradeciendo la alimentación. ¿Eso tiene algo que ver? Bueno, porque tú no haces nada con agradecer la alimentación y no agradecer nada del resto de tu vida. Hay que vivir en gratitud. Eso no tiene nada que ver. O sea, el ser humano tiene que aprender a vivir en gratitud. Por eso. Solamente por estar vivo. Exacto. Sin importar lo que te está aconteciendo. Esa es mi filosofía de vida. Es una forma de vivir. Esa es mi filosofía de vida. Entonces, ¿cuál es la tuya? Entonces, cuando tú agradeces algo, si yo tengo gratitud hacia ti y tú me pones un tema, ¿qué hago yo? Te presto atención. Muy bien. La gratitud es un estado que se manifiesta con atención al presente. No se distorsiona con pensamientos del pasado que ya no nos pertenece o preocupación del futuro que tampoco estamos en control de él. Claro. Entonces, el que es agradecido
así como, por ejemplo, en una conversación está presente, Sí, escuchando. también está presente en la alimentación. Tú no Muy estás bien. distraído con el celular. Ujú. Entonces, para comer, lo correcto es un estado de tranquilidad que puede ser a través de la gratitud, la oración o respiración, el cual va a permitir que esa parte que tú no controlas, que es el sistema nervioso autónomo, que tiene dos tonos, un tono de excitación y un tono de relajación. Excitación, el sistema nervioso, la parte simpática, y la parte parasimpática. Tú tienes que tratar de crear un estado de relajación o parasimpático, un tono parasimpático para que la digestión sea correcta. Muy bien. Por eso que la gran paradoja francesa se sigue estudiando, porque los franceses comen todo lo opuesto, dicen los americanos que no comas y se enferman menos del corazón. Pero usualmente, como digo yo, el francés, lo que hace el francés en la alimentación es la sobremesa, la tranquilidad. No que tú te vas a tomar, no que el vino es bueno. Bueno, el vino es bueno o malo, es algo relativo, es cómo te lo tomas. Porque te tomas el vino porque te dijeron que era bueno, pero estás en un drive-thru con un McDonald's o una comida rápida pensando que el vino te va a hacer mucho bien, estás equivocado. Ahora, si tú disfrutas y parte de tu gastronomía, la parte cultural, es una sobremesa, tranquilo, compartir un vino, entonces tiene una trascendencia mucho más allá de lo tangible, que es el estado emocional, Muy bien. donde tú relajado vas a tener mejores funciones digestivas, te va a dar un receso a las preocupaciones del día, porque estás, ¿qué? Presente. Exacto. Por eso es que tú agradecer, ahora mismo hay que agradecer, pero no, es que debemos de vivir en gratitud. Muy bien. Qué La bueno gratitud, confirmar esa gratitud filosofía. es la madre de todas las virtudes. Hace poco leí que no es solamente el tú decir gratitud, es tratar de llevarlo a la parte consciente porque es neurociencia. No es solamente decir gratitud, gracias por estar aquí. Es que así funciona el cerebro y lo toma de una manera medicinal. No es decirlo, es sentirlo. Por eso, es sentirlo. Qué bueno, puedo confirmar a través de ti una de mis filosofías de vida, que es la gratitud. ¿Qué otra filosofía tienes tú de vida? Cuando hablamos de la alimentación, que va en torno a todo eso, es en primer lugar 2 comidas al día. Ajá. Usualmente no hago estrés, pero procuro que la última comida... Así que tú no te estresas. Eso para ti no existe en tu vida. Sí, claro que tengo mucho estrés. Lo que yo no permito es que el estrés me domine a mí. ¿Y qué tú haces para que no te domine, por favor? Regálanos a nuestra comunidad algunos tips. Bueno, lo primero en la mañana yo trato de leer libros. El libro es una forma de tú alejar las preocupaciones que vienen acompañadas de pensamientos rumiantes, pues tienes que enfocarte en la lectura. Es un estado de tú estar presente en ese momento. Eso es lo primero que te haces en la mañana. Yo me despierto en la mañana, me tomo unos suplementos nutricionales a las 5 de la mañana, a las 5:30 pongo el café, me tomo un café despacio, sin distracciones, me meto a la ducha faltando 15 para las 6, a las 6:05 salgo para mi negocio, son 3 veces a la semana. Y, por ejemplo, sé diferenciar entre la necesidad de cumplir con mi cometido y las responsabilidades y la necesidad imperante de darme los placeres que me llevan al equilibrio. Si me voy de fin de semana, como voy a hacer este próximo fin de semana, a donde yo llego no saco más el celular del carro. O sea, yo no saco no lo saco del carro. Y si lo dejo en algún lugar, no es para recibir una llamada, no para ver redes sociales ni estar pendiente al WhatsApp. Trato de hacer estados presentes con las gentes que yo amo, especialmente con mi hija, mi mujer, mi mamá, mis hijos mayores, y le dedico tiempo. Pero le dedico tiempo no porque ellos se lo merecen, yo me merezco el tiempo con ellos. Qué belleza. Por eso es un asunto de perspectiva. Hoy en día, a este libro que lo estoy concluyendo en este libro, la segunda vez lo estoy leyendo, se llama La Sociedad del Cansancio, deberías de leerlo. Lo voy a buscar. Eso es La Sociedad del Cansancio. Ese libro te explica cómo hoy en día prácticamente nos sentimos más soberanos que nunca, pero somos usualmente esclavos de nuestra soberbia, de entender que lo que rentabiliza es el sacrificio de colocar nosotros en último lugar para llenar expectativas sociales. Hoy en día lo importante es trabajar mucho, vivir cansado, vivir en una casa donde tú te sientes completamente aislado de la parte de ser humano per se, que es la parte de conectividad, para entonces salir y fingir tu cansancio con maquillaje, con ropa, con prenda, con la parte de ostentación hacia la parte de afuera, que usualmente es querer tener. Cuando lo que hace el ser humano grande es el ser. Y el ser se construye a partir de la Trinidad, cuerpo, mente y la parte espiritual. Si tú cuidas tu cuerpo solamente por un asunto hedonista, estás perdido. Se cuida el cuerpo para poder trascender la parte mental que te lleva a la trascendencia espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo perece. La mente puede acompañarte hasta tu último suspiro, pero la espiritualidad es lo que va a permitir a ti vivir bajo ese
precepto de convicción, dejar un legado a las personas que te aman y el ejemplo de una vida digna de replicar. Por eso reitero que la medicina, y esto no es un asunto de... puedes utilizar un enfoque holístico, aunque es mal interpretado, pero la medicina integrativa, la medicina que complementa el entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano, tiene que tomar en cuenta estas tres dimensiones. Yo conozco, por ejemplo, parejas de hermanas, tengo un caso donde fueron a consulta a nuestro centro, a Dietética Funcional Juan Carlos Simó, con nuestro equipo y conmigo en la parte de seguimiento dietética, los médicos como el doctor Jackson, la doctora Veridalia, que es especialista en metabolismo, y fueron por una condición autoinmune que es el lupus. Uh-huh. Las dos hermanas, una vive en el este, otra vive en la ciudad de Nueva York. Ambas tienen la misma, como el caso que me comentabas tú, tienen el mismo origen familiar y la otra tiene la misma condición. Quiere decir que de base hay algo que tenga el subconsciente de un trauma de infancia. Ambas se tratan, una de ellas sale completamente de la condición, la otra se pone peor todavía con el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene que ver con la parte mental que trasciende la parte física, alma, porque como emocional. Es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Qué bien, qué bueno. Es mi filosofía de vida. Entonces, las enfermedades las podemos revertir. Si estamos dispuestos a abandonar y revertir lo que nos llevó a la enfermedad. Con actitud. Con determinación. Usualmente la actitud puede variar de un día a otro. Sí, es cierto. Decían los filósofos griegos, el concepto de ser un individuo no era cualquier persona. Un individuo es aquella persona que es indiviso entre lo que quiero, siento, pienso y hago. Hoy en día la generación nueva se mueve por lo que siente y piensa y cambia sus metas y su actitud hacia la vida. Una gente completa va a prevalecer lo correcto que yo tengo que hacer y hablar para mis metas y no permito que ni mis sentimientos ni mis pensamientos me traicionen. Cuando tú logras unificar los cuatro principios que deben ser indiviso al individuo, tú comienzas a trascender en la vida. Uh-huh. Uno de los problemas que pasa hoy en día, reitero un problema, a lo mejor cuando yo era un muchacho mucho más joven, las personas que eran más viejas que yo me veían quizás en esa dimensión, esto suele acontecer de una perspectiva generacional, es que hoy en día no tenemos claro por la hiperconectividad. O tú quieres ser influencer, o tú quieres ser, por ejemplo, que está muy de moda el concepto de emprendedor. Para mí, ser emprendedor para ganar dinero es un fracaso. Porque el emprendedor es aquella persona que por encima de lo que dice usualmente el colectivo, de qué es lo correcto, ama tanto lo que hace que sin pensarlo de forma accidentada consigue el éxito. Porque oferta algo que el dinero no puede comprar. Entonces, ¿qué acontece en el día de hoy? Que para tú poder estructurar y tener una vida completa donde haya un equilibrio entre el tener y el ser, pero el tener es el resultado del ser, automáticamente puedes trascender. Uh-huh. Acontece en el día de hoy, que yo conozco porque es muy visual, aquí todo se ventila, personas que les falta mucho crecimiento en la parte interior y viven solamente llenando ese pequeño o amplio vacío en ese abismo en la parte de ostentar para tener. Uh-huh. Por Dios, no me malinterpreto. O sea, yo quiero tener, o sea, claro, me gusta viajar, claro. Pero siempre lo que yo he buscado o he tratado de buscar es otra cosa que va mucho más allá de lo que yo puedo recibir, sino más bien lo que yo puedo dar. Claro, hay que hacer un equilibrio, porque definitivamente el dinero es importante. Por ejemplo, en mi caso, que estoy divorciada y que tengo 3 muchachos a que tengo que mantener y pagar cuentas, es muy fácil decir, oye, no te lleves solamente por lo económico, pero hay que fajarse a trabajar. Pero por lo menos yo he aprendido a pararme y a detenerme cuando la vida va demasiado rápido. Por ejemplo, yo me detuve ayer y me paré en un restaurancito cerca de donde está el colegio de mis hijos y ahí desayuné solita. Y respiré y me dediqué ese tiempo para mí. También otro día me detengo y voy al sauna del gimnasio y trato de pararme y detener, pero la verdad que la vida va rápida porque tienes que pagar cuentas. Es cierto, y tienes que pagar servicios, Juan Carlos. Hay personas que tienden a decir que todos tenemos la misma oportunidad, eso no es cierto. No, estoy de acuerdo contigo. Por eso surgió Top Nanas. No todos tenemos la misma oportunidad. No la tenemos. Tenemos la misma cantidad de horas al día, eso no es cierto. Eso no es cierto, estoy de acuerdo. Lo que sí es importante es reconocer que todos tenemos una carga, pero la idea es fortalecer nuestros cimientos para que esa carga se haga más ligera. Si usted no come correctamente, si usted lo que ve en redes sociales son aberraciones de deterioro social con cuentas que le llevan la vida a los demás, de chismes, ver nada que te aporte. Muy bien. Comes mal, el sol que es gratis
trata de evitarlo, no es que te encueres como un alemán en la calle, pero trata de caminar un poquito de minutos donde está la luz. Si no reconoces dónde está el enemigo y dónde está el aliado, pues la carga va a ser la misma, pero como tú la vas a sentir es completamente distinta. Claro. Si tú nunca has caminado, o casi no caminas, me refiero de forma intencionada, y va un día a un lugar, a subir una loma en un campo, se te va a salir la lengua. Entonces la carga va a ser muy cuesta arriba para ti. Claro. Pero si comienzas a hacer ejercicio, la loma sigue igual, pero automáticamente es mucho más fácil tú llegar arriba a la cima. Y así tenemos que abordar la vida, entendiendo las herramientas que tenemos que reconocer, que son herramientas de destrucción o herramientas de construcción para nosotros fortalecernos y ser mucho más resilientes en una sociedad que no nos quiere libres y nos encadena a estereotipos, al consumismo. Reiterando, lo importante no es tú abandonar Es un el equilibrio. lugar, sino abandonar la esclavitud en la cual los seres humanos vivimos en un cautiverio autoimpuesto. Wow, qué fuerte. Tú sabes que la invitación en un principio, lo que pasa es que hablar contigo es demasiado interesante. Ay, gracias por eso. Sí, no, yo estoy tan feliz, tú no te imaginas. Bueno. Y así, todo tiene en la vida, tiene un propósito, porque ya te voy a llevar a mi hermana para tu centro. Y yo sé que tú vas a poder hacer muchas cosas buenas por ella. Lo que te iba a decir es que la invitación en un principio es porque trabajo para las familias, tú lo sabes, conoces un poco de mi trabajo, y este espacio es para seguir ayudando a las familias dominicanas. Y yo quería que tú me dieras algunos tips a las mamás o a los papás que están mirando en este momento y que tú puedas regalarle alguna información de cómo ellos pueden comenzar a vivir una vida más saludable y que sus hijos puedan ser más saludables, porque la verdad que vemos tantos jovencitos pequeños de 12, 10 años, obesos, y a veces tú le preguntas a los padres, oye, tú no le estás haciendo, ay, no da tiempo. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tú le podrías decir a esa familia? Esa es la otra pregunta. Y la segunda es las personas que quieren iniciar sin importar la edad. Por ejemplo, yo voy a cumplir casi 50 años, tengo 48, voy a cumplir 49. Empecé a hacer ejercicio de fuerza hace apenas 2 años. Pasé la mitad de mi vida dando patada voladora dentro de un salón de clases, haciendo zumba, haciendo crossfit, haciendo un montón de ejercicio. Y quiero saber si aún da tiempo empezar una persona que yo tengo mucho tiempo haciendo ejercicio, pero hay personas alrededor mío que nunca, con 50 años, han hecho ejercicio. ¿Esas personas aún están a tiempo de poder llevar una vida saludable o de tener una vida un poco más larga? Comencemos con la última pregunta y terminamos con la primera. La última, hay un señor que yo no sigo en redes sociales, pero sí lo he visto, que tiene 83 años, que al retirarse a los 60 nunca haber hecho nada, comenzó a correr maratones y él tiene la estructura genética para correr maratones. Y está considerado un fenómeno, incluso tiene un cuerpo que se ha revertido con los años y se desempeña como un muchacho, un hombre de 30, 40 años de edad. Tiene una estructura, se levanta, la comida, el postre, todo esto. Quiere decir que nunca es tarde. Nunca es tarde. Ahora, sí hay que reconocer que cuando tú estás en un proceso de pérdida de facultades, tanto facultades para el desarrollo espiritual, por el cansancio, los fracasos, o la parte física que ya está manejando condiciones, está manejando múltiples fármacos o medicamentos para tratar o lidiar con enfermedades causadas por tus malos hábitos, sí hay puntos de retorno, pero saber quién te va a guiar en ese proceso. Esa parte es importantísima. Todo el mundo puede cambiar. Yo tengo personas que han ido a mi consultorio, 60 y pico largo de años, y en 2 años la vida le cambia. No solamente la vida a nivel energético, sino el cuerpo se le reestructura. La persona consigue nueva postura, mejora sus perfiles hormonales, comienzan a hacer planes porque ya no viven encerrados en un cuerpo cansado. En la primera pregunta que tú haces, los niños no son lo que le decimos, son lo que ven en nosotros. Muy bien. No necesitan mucho tiempo, pero sí de forma intencionada que ese tiempo que le dedicamos, ellos entiendan que ese tiempo se lo dedicamos a ellos. Almorzar juntos una vez al día, puede ser la cena, el almuerzo o el desayuno. Si no se te complica, hazlo los fines de semana de forma intencionada. Trata de ser el ejemplo que tú quieras construir en tus hijos y que tus hijos puedan replicarlo para mejor versión que tú. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos con mi hija Numa Vela,
es que cuando estamos con ella, por ejemplo, no tomamos el celular. Hay días que sí, por Dios, por un trabajo, pero le explicamos a ella. Y ella siente que ese momento es un momento, le llaman tiempo de familia. Vamos a ver una película en familia, vamos a comer en familia. Pero no es el estado presente físico, sino la intención de demostrar que ella es importante porque le prestamos atención y las preguntas que ella hace, por más tontas que sean, se elaboran la respuesta, tomando en cuenta cada detalle, de modo tal que ella pueda captar lo que conoce y lo que no, le dé curiosidad por la siguiente pregunta para construir la idea. Hoy en día los hijos no nos pertenecen, le pertenecen al mundo de las redes sociales. Sí. En la medida que tú permites a un niño mayor hiperconectividad, te lo está robando el mundo y va a ser no lo que tú o ni siquiera lo que él debería de ser a través de redescubrir su potencial, sino lo que el mundo quiere que se convierta. Y no entremos en temas de la globalización y lo que vemos hoy en día que es una aberración para la familia, inclusive para la humanidad, y la sexualidad y la determinación de los factores que generan hombres fuertes y mujeres íntegras, donde se complementan como cóncavo y convexo, para desarrollar lo que es lo correcto, que son descendencias fuertes. Yo siempre he dicho que lo más importante, reitero, es ser ejemplo para tus hijos. Cuando, por ejemplo, mi hija va con preguntas, que porque ella no puede comer lo que comen los demás niños, digo, no, tú lo puedes comer. Y eso, claro, son temas que yo hablo con mi hija de forma íntima. Lo hago para compartirlo contigo porque me preguntas. Ayer le digo, mi amor, de cuál es el de mayor edad de los papás de tus amiguitos, porque yo soy un hombre ya que tuvo una vela por más de 50, ya con más de 50 años. Tenía 51 años yo. Y yo soy un papá que puedo ser abuelo. ¿Y cuál es más fuerte de los papás? O tu papá. ¿Cuál tiene barriga? O tú no tienes barriga, papá. ¿Tú sabes por qué es eso? Me dice, sí, porque yo como carpaccio, como huevo, como carne y comemos postre en familia juntos, pero en la casa no hay postre. Lo llevamos y se acaba. Lo hace yo, por ejemplo, le pongo a veces por ratito, yo elijo, pero se lo paso yo. Yo sigo cuentas, me gusta mucho la cacería y la pesca. Y yo le pongo cuentas donde se ve en el reino animal el león cuando se come la cebra. Y me pregunta por qué se la está comiendo. Porque eso es el designio de Dios, que uno en la cadena alimenticia prolifere en mayor cantidad, que son los herbívoros, para ser alimento de los carnívoros. Y el carnívoro también tiene este tipo de rol, como el rol nuestro de respetar la naturaleza. O sea, yo trato de construir en ella un discernimiento con la edad que tiene, en la dimensión que yo quiero, porque mis hijos son míos, no son del mundo, son mis hijos. Y yo trato que mis hijos puedan replicar lo mejor de mí y de su mamá y abandonar las cosas que nosotros tuvimos que superar, porque no enseñamos a mis hijos o a Numa Vela a ser víctima, sino a ser victoriosa. Amén. Porque no existe la vida perfecta, eso no existe. Eso no existe. En mi casa se maneja ley de consecuencia como yo crecí con ellas. En mi casa hay estructura, hay ciertas cosas, pero eso no se pide. Tienes que liderar, tienes que ser ejemplo de lo que tú quieres que ella haga. Muy bien. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes porque en la actualidad, reitero, pero es un proceso muy difícil muchas veces, pero primero es reconocer que tenemos que cambiar, no querer cambiar sin el reconocimiento. Porque hay personas y lo importante, podemos juzgar, pero no mal juzgar. Pero cuando juzgamos no lo hacemos desde el punto de vista de mal juzgar, que es destruir con un comentario. Hay que hacer empatía y tener misericordia con el otro, porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Quizá que me esté escuchando en este momento y es una madre soltera, o es una pareja que ya quizás por creer que solamente es que mi hijo estudie, que tenga el mejor carro, la mejor computadora, me he olvidado la parte de desarrollar la parte del ser humano, ser empático, ese tipo de cosas. No lo vas a cambiar en 2 días. Y ya se empeñaron, que deben el apartamento, tienen más carro del que deberían. Hay muchas cosas, pero siempre esa parte de la intención de tú entregarle ese momento preciso hace una gran diferencia, porque va a marcar siempre ese niño para el resto de la vida. Hay una frase que dice que a todos los seres humanos, de una forma u otra, somos el resultado de las 5 personas con las cuales pasamos más tiempo o interactuamos. Claro, eso es neurociencia. Son 7. Hay que tener cuidado. Personas. Bueno, la frase la tengo con 5 personas. La frase, una frase muy antigua. No recuerdo el autor, pero la decía mucho mi maestro. Eso es un promedio que se saca. O sea, puede ser 2 personas, puede ser múltiples personas, pero el promedio es 5 personas. Yo le llamo la tribu. Y usualmente pueden ser personas que no te aporten crecimiento,
cómo hay personas que te pueden sumar mucho en ese crecimiento. En mi segundo libro, se llama Inquebrantable, aún está en Amazon, se va a lanzar en 2 meses aquí en República Tengo que Dominicana. buscarlo también ese. Léelo, Vamos a buscar ese libro. es un libro muy sencillo, pero encierra un mensaje muy importante. Es reconocer primero las 3 dimensiones, la parte física, luego la mental y la parte del desarrollo espiritual. Wow. Es un libro que lo que es de forma, tiene un libro corto, 100 páginas, no con letras muy pequeñas, donde más que tratar de ser una obra literaria, es un aporte a la sociedad desde mi visión de forma humilde. A lo que me refiero con todo esto es que primero es reconocer, buscar la solución, y la solución se encuentra no en cambiar tu entorno, sino fortalecer tus cimientos, tu estatus biológico, mental y espiritual. Hay casos de consulta que van a donde mí, gente con muchos problemas, deudas, compromisos, y luego que cambian su cuerpo con un enfoque íntegro de la alimentación, suplementación cuando se necesita, optimización hormonal cuando se requiere, Yo te iba a hacer esa pregunta. ven el mundo completamente distinto. Y muchos de ellos han cambiado incluso el curso de lo que estaban haciendo, porque comienzan a vivir con convicción, tienen más claro lo que quieren. Conciencia. Sí, un estado de conciencia también implica la gratitud, implica el estar presente. Usualmente no somos conscientes. Usualmente No la somos conciencia implica un estado de introspección total, donde tú estás claro de qué tú eres y qué papel tú quieres jugar el resto de la vida. Como digo yo muchas veces, Qué maravilloso. nos encasillamos tanto en el pasado que olvidamos que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Es cierto. Por eso es tan importante entender que el único momento que tú tienes para decir gracias es el presente en el día de hoy. Wow, excelente. Cuando tú pides, sea cualquiera tu convicción sobre el Creador, yo soy seguidor de Jesucristo, puramente. No sigo ningún tipo De religión. o sea, voy a un culto para cultivar la palabra, pero yo soy seguidor de Jesús de Nazaret y he entrado en una relación íntima con Él los últimos 2 años que me ha dado mucha libertad y me ha permitido abandonarme a Él. Te puedo decir que la dimensión más importante de un ser humano es reconocer nuestra inmortalidad y nuestra incapacidad de ser perfectos. Pero como cualquier maestro, entre las 5 personas más influyentes que tú debes de seguir, ojalá que te pueda tocar conocer la vida de este Señor, que es el final. Cuando tú comienzas a estudiar la vida de Jesús, olvídate la parte de la que te quieren vender a ti, no. Ese Señor, ese Jesús, ese maestro, leyendo los evangelios, lo que tú quieras, o buscando forma de tú educarte en la doctrina no adoctrinada de su vida, Sí. que es una vida de plenitud, amor al prójimo y aceptación a Él como tu Salvador, pues el cambio que tú das te das cuenta que estuvo mucho más allá. En el caso que te comentaba, esta persona que cambió su vida, leyó mi libro, se fue de inspiración. Yo recuerdo cuando concluyó el libro hace una semana, me dice a mí, ¿sabes una cosa? Voy ahora mismo a mi trabajo a renunciar. Claro, él tiene otra empresa que no le ha ido muy bien. Me di cuenta que mi descuido en mi empresa era por la falta de determinación, fortaleza y, bueno, certeza, podamos decir, de que tenía que poner más ímpetu en mi empresa para poder dar un mejor bienestar a mi familia. Cada quien tiene que encontrar su camino, pero para cerrar más o menos y no dejar esto tampoco tan diluido en tantas ideas, el primer paso que tú puedes hacer, el primer paso es trabajar tu entorno particular. Muy bien. Tienes que tener en cuenta que hay cosas que no vas a poder cambiar, pero hay cosas que sí puedes cambiar. El tema de la aceptación ha cambiado mi vida. La aceptación puede ser una herramienta poderosa tanto para la autodestrucción como para la liberación. Si yo acepto que tengo una relación tóxica, es lo que me toca, pues entonces me estoy destruyendo. Si yo acepto que puedo cambiar mi destino, cambiando la elección, cosas que puedo elegir, definitivamente tienes un hijo que es problemático, no lo vas a devolver. Tienes que luchar y lidiar con eso y tratar de mejorar ese tipo de cosas. Te reitero, la idea es tratar de cambiar lo que tú tienes la capacidad de controlar y así sentirte que vas robusteciendo tu energía vital, tu condición o tu fortaleza física, mental y espiritual para que el día, esta vida tan caótica, no se haga tan cuesta arriba. Es como el caso del que nunca ha corrido, al primer día le pesa caminar. Con el tiempo a lo mejor puede tener un maratón. Okay. Vas al gimnasio, tú nunca habías ido, te encuentras todo muy difícil. Ahora te hace falta el gimnasio. ¿Por qué? Porque desarrollaste tu fuerza. Claro. Hay fuerza física, fuerza, robustez mental y definitivamente la más importante, la grandeza espiritual a través de seguir a mi mentor Jesús de Nazaret. Amén. Soy fiel creyente de Jesús.
La verdad que ha transformado mi vida. Cuando venían hoy en el camino, siempre le pido al Espíritu Santo que todas las cosas me vayan saliendo bien. Y cuando prendo la radio para agradecer este momento, me sale una canción que Dios me dedicó hace como 7 años, cuando yo no quería conocerlo y cuando yo no quería ir a la iglesia. Y un amigo me decía, por favor, no él me dedicó esa canción hace como 6 o 7 años, pero estoy en el camino de Dios hace muchos años. Y un amigo me decía siempre, por favor, dame la oportunidad, Ignacio, dame la oportunidad, ve a la iglesia. Y tú me tienes cansada a mí con esa iglesia. Yo no quiero ir para la iglesia. Y ese mismo día recibí un don. Y la verdad que lo que tú decías, en la vida es todo un equilibrio. No solamente es alimentación de comer, es también alimentación del alma, a través de saber elegir con quién estamos, el tema de la gratitud, el tema de estar presente. Si yo agradezco la vida y yo agradezco, si tú me regalas algo, yo lo agradezco. ¿Qué hago yo con ese regalo? Yo lo cuido. Si tú me regalas algo y no lo agradezco, yo lo tiro. Si baso mi vida en gratitud y yo agradezco mi cuerpo, yo cuido mi cuerpo. Lo cuido, lo honro. Lo voy a honrar con mi cuido. Si yo veo que lo que yo estoy haciendo para cuidarlo no refleja el esfuerzo que yo hago, no tengo las herramientas bien para cuidar, estructurarlo y limpiarlo. Tengo que educarme de nuevo, porque el mundo pertenece al maligno. ¿Okay? Si yo agradezco mi mente, tengo cuidado dónde invierto mi tiempo para alimentar mi discernimiento y mi percepción de mi exterior. Y si a todo esto agradezco tener una cercanía con el Señor, voy a vivir para su honra. Muchas gracias por tu invitación. Amén, qué bello. La verdad que el tiempo se nos terminó, se me fue muy rápido. Tenía tantas preguntas que hacerte y no te las hice, pero de verdad que lo único que siento en mi corazón es gratitud por tu tiempo. Para mí es muy valioso cuando una persona se toma el tiempo de venir a una entrevista donde ni siquiera soy famosa, pero tú viniste con tu corazón lleno de gratitud y además lo que dejaste, el mensaje, fue más allá de simplemente la comida. Fue muy espiritual y conecté contigo, que esta es mi segunda vez que te veo, y conecté contigo desde el corazón. Agradezco tu tiempo. Comunidad, anoten toda esta información que es muy valiosa y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias.